su duración sería de un acto productivo. Mientras el capital de trabajo es capital móvil para hacer negocio, el capital fijo, capital estructural, es para estar en el negocio. Entonces, esto es un poco lo que vimos anteriormente. Lo que podríamos agregar está entonces que esas mejoras, las mejoras extraordinarias, como el caso del desmonte y los caminos, quedan incorporadas a la tierra. En cambio, las ordinarias mantienen su individualidad. Tenemos entonces el capital fundiario, donde está la tierra, libre de mejoras valuadas a su precio de mercado, o bien como valor actual de rentas futuras. Las instalaciones y mejoras fundiarias, las mejoras extraordinarias, tienen entonces una duración ilimitada y suelen confundirse, como les dije, con la tierra. Es decir, no mantienen su individualidad. En cambio, las ordinarias sí tienen una vida útil determinada. Único componente del capital fundiario que se amortiza. Es decir, dentro del fundiario el único que se va a amortizar va a ser esta. ¿Por qué? Porque sufre pérdida de valor por el uso o por el paso del tiempo, esa obsolescencia que vimos. Es el caso de las construcciones, los galpones, alambrados, aguadas, plantaciones perennes, etc. ¿De qué manera, una vez que estuvimos viendo un poco cómo se compone el capital, vamos a ver a la hora de hacer inventario cómo evaluarlo? Tenemos valor puro de la tierra libre de mejoras. Se puede obtener del mercado inmobiliario de la zona. En ese caso, entonces, esta información surge del mercado inmobiliario de la zona donde está el campo y indica el valor que tiene. Hay que indicar el valor que tiene para uso agrícola. En el caso de las mejoras permanentes, van a estar evaluadas al costo de construcción, y las ordinarias habría que considerar el estado de conservación, y los criterios de evaluación tienen que tener en cuenta que calcular el valor residual para el grado de uso que tiene por cada fracción del capital. Es un sistema engorroso y requiere mucho tiempo para una mejora en la precisión del cálculo. También el criterio que asume a todo el capital fundiario como si estuviera en la mitad de su vida útil. En este caso se compensan los desvíos por exceso y defecto. Para el cálculo, el valor nuevo de las mejoras ordinarias se lo divide por 2. En el caso del capital de explotación fijo, tiene la particularidad, entonces, como vimos, que presta el servicio durante varios periodos. Y el circulante, entonces, es el requerido para financiar el ciclo productivo de sus comienzos hasta que se vende el producto. En el caso del capital fijo inanimado, que son las maquinarias y los implementos, la evaluación para el cálculo de las amortizaciones se va a utilizar el mismo criterio que para las mejoras ordinarias. Se asume que están en la mitad de su vida útil y se divide el valor a nuevo por 2. En el caso de los animales, que son el capital vivo, la evaluación es a precio de mercado para cada categoría, el estado y peso según corresponda al animal. Las amortizaciones también habría que tenerlas en cuenta. Todos los animales que no se producen en el mismo establecimiento, es decir, que hay una reposición externa, hay que amortizarlos según su vida útil. Y si el rodeo tiene reposición interna, no va a corresponder en ese caso calcular una amortización. En el caso del capital circulante vamos a tener los gastos generales, especiales y los salarios. En el caso de los gastos generales, se realizan en la empresa sin poder discriminar fácilmente si corresponden a actividades agrícolas, ganaderas u otras que pueda desarrollar. Eso lo vimos cuando estuvimos viendo el concepto de costos indirectos y lo diferenciamos de los costos directos. Los gastos especiales son fácilmente imputables a las diferentes actividades desarrolladas y los salarios corresponden al personal permanente de la empresa. Considerar además la redistribución al productor en el caso de que se haga cargo de la administración y del gerenciamiento, así como de la retribución al trabajo aportado por el grupo familiar. Ese es el caso que estuvimos hablando de las empresas donde el grupo familiar forma parte de la mano de obra. En estos dos últimos casos debe evaluarse al costo de oportunidad por realizar una actividad semejante.
En el capital circulante, entonces, como dijimos, es el necesario para poder financiar el ciclo productivo y siempre es menor a la suma de sus tres componentes, debido a que en el ciclo productivo hay ingresos y egresos de dinero a causa de la venta de productos y de la adquisición de insumos y servicios. Calcular el capital circulante como una fracción de los gastos totales correspondiente a la proporción entre el periodo de inmovilización promedio respecto del año calendario. Los criterios para el cálculo de este capital pueden estar relacionados con el nivel de facturación, empleando el flujo financiero de la empresa, y la mitad de la suma de todos sus componentes, que es el criterio más común. A los fines prácticos se multiplica el capital circulante por un valor que indica la rotación del capital, cociente entre el periodo en meses de inmovilización dividido los 12 meses del año. Ese tiempo de inmovilización que estuvimos viendo en clases anteriores, que está en algunas actividades está en el orden de los 6 meses. Por ejemplo, en un establecimiento agrícola, es lo que les comentaba, el promedio de la inmovilización es de 6 meses, tiempo medio que entre la siembra y la cosecha del cultivo. El capital circulante, entonces, es la mitad de los gastos. En el caso de los establecimientos ganaderos de cría, este periodo de inmovilización es de un año, y en este caso sería entonces la totalidad. Entonces, ¿cómo se compone el capital de una empresa? Esos tres componentes que acabamos de ver. Bueno, entonces a la hora de efectuar el inventario vamos a ver la valoración o la evaluación de los bienes. En caso de contar con mercado, valor venal vamos a tener. También se puede utilizar el costo de realización y el BRASI, que vimos el concepto anteriormente. En el caso de cultivos plurianuales, el valor de mercado o valor venal, el valor actual o flujo de fondos pendientes y el costo de reposición en etapas iniciales. Repasando un poco, entonces, el BRASI surgía de hacer esta cuenta. Valor anuo por la duración futura sobre la vida útil del bien. La duración futura del bien, entonces, es la diferencia entre la vida útil y la antigüedad del bien. Y el BRP, lo vimos también en clases pasadas, que es el valor residual pasivo, es el valor del bien una vez finalizada su vida útil para el fin el que estaba destinado. Por ejemplo, ese valor como chatarra que le quedaba a un tractor, o el valor de carne a un reproductor que finalizó su vida útil. El otro concepto importante a la hora de ver esto es el costo de oportunidad, que habíamos visto que era un ingreso que se dejaba de percibir. Resulta de retirar del proceso productivo un insumo limitante para destinarlo a otra alternativa productiva. Un poco resumiendo todo lo que venimos viendo, entonces, a la hora de confeccionar la cuenta capital, nosotros vamos a tener en primer lugar la tierra, el capital fundiario compuesto por la tierra y las mejoras, la tierra libre de mejoras, después tenemos las mejoras donde están los alambrados, aguadas y construcciones, el capital de explotación fijo, vivo, con los animales, y el inanimado con las herramientas, y el circulante. A la hora de hacer el inventario, entonces vamos a tener inventariada la cantidad que tenemos de cada cosa, el precio unitario, y con eso vamos a poder obtener el valor total, multiplicando la cantidad que se tiene por el precio unitario. En este caso, en el campo, se trataba de un campo de 600 hectáreas, y esto era lo que valía cada hectárea. El tiempo de inmovilización que estábamos viendo anteriormente en el caso del circulante es el que aparece acá y es el que hay que considerar en el caso, por ejemplo, de un verdeo de 6 meses para afectarlo al capital. Entonces, en el caso de la tierra, la forma de evaluarlo es con el valor venal. Las mejoras extraordinarias con el costo de realización, las mejoras ordinarias con el BRASI, que vimos de qué manera se calcula. Lo mismo en el caso del capital de explotación fijo inanimado. En el caso del capital de explotación fijo vivo con el valor de venta neto. Y en el circulante, donde están los insumos y la hacienda, podría ser, en el caso de los insumos, el valor de compra, y en el caso de la hacienda, el valor neto de venta.
Esa es la forma en que vamos a evaluar cada uno de estos componentes del capital. Acá están los gastos que corresponde a cada uno de ellos, las amortizaciones si correspondiera o no, y los intereses. Acá, como se puede ver, los que amortizan son las mejoras ordinarias y el capital inanimado, el resto no estarían amortizando. Y los gastos que genera, como les comentaba, cada uno de ellos. Algunos datos importantes que vimos en clases anteriores es los valores de vida útil en horas y en años de cada una de las herramientas, también de las mejoras. Resumiendo un poco lo que estamos hablando, entonces uno puede inventariar los recursos de una empresa, el capital de la empresa, y confeccionar una planilla de Excel como la que se ve en esta. En este caso, se confeccionó un inventario para la tierra de las mejoras, entonces se arma una columna que dice concepto, la cantidad que se tiene de cada uno de ellos, el precio unitario, el valor unitario, y el precio total que surge de multiplicar la cantidad, en este caso de tierra, que eran 189 hectáreas, por lo que valía en el año 2013 la hectárea, que es lo que nos está dando este valor total. En este caso, como habíamos visto, la vida útil no se va a llenar porque la tierra habíamos visto que tenía una duración infinita y tampoco correspondía realizar amortizaciones. Es decir, que lo único que vamos a tener es este valor total, obteniéndolo de la manera que les expliqué. En este campo también se hacía un inventario de las mejoras extraordinarias, donde estaba la casa. Se contaba con 100 metros cuadrados, en este caso. Y bueno, el precio unitario, que sería el precio del metro cuadrado, era este, que es lo que nos permitía llegar a este total del valor de la casa, en este caso. Se obtiene un subtotal, que sería este que aparece acá. A diferencia del anterior, en este caso hay una duración futura probable de 20 años y se amortiza, a diferencia de la tierra. Lo otro que se inventarió en este campo es las mejoras ordinarias, donde estaban los alambrados. Se contaba con 7.500 metros, esto era lo que valía el metro de alambrado, y nos estaría dando este valor. Nuevamente aparece una duración futura acá, una vida útil, que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la amortización. Ya con todos estos componentes se puede obtener subtotales, que son los que aparecen acá, y sumando los tres, es decir, la tierra, las mejoras, el total de las mejoras extraordinarias y las mejoras ordinarias nos estaría dando este total que aparece acá. Lo mismo se puede hacer con las amortizaciones y se calcularía un total. En este caso, en las mejoras ordinarias, donde dice varias, estaría agrupando lo que son los molinos, bebederos, etc. Otro inventario que se puede hacer es para las maquinarias y equipos, como el que se ve acá. En este caso, nuevamente, se ponen lo que se tiene de cada cosa. En este caso es un tractor Fiat, una desmalezadora, pala de arrastre y esta herramienta. La cantidad que se tiene de cada uno de ellos es esta. Por ejemplo, se tiene un tractor, este era el valor y se llegó a este valor total. Esta era la duración futura y se le calculó amortización. Lo propio se hizo con las otras herramientas y se obtienen todos estos valores que están acá, de los cuales se puede llegar a un total que es la suma de ellos. Lo mismo con las amortizaciones. También se puede hacer un inventario de hacienda, como vimos cuando vimos el margen bruto ganadero. En este caso se puede agrupar las diferentes categorías de animales que tenemos, vacas, toros, vaquillonas de recría de primera y de segunda, la cantidad de cabezas que se tiene de cada una, los kilos o cabezas que se tiene de cada uno, los kilos totales, el precio por kilo y llegar a este valor final para cada categoría, multiplicando por la cantidad, por los kilos totales y por el precio. En este caso también este campo contaba con otros bienes de capital vivo que son las colmenas y los caballos. Esta era la cantidad que se tenía de cada uno de ellos, 22 colmenas y 2 caballos. Y nuevamente se obtiene un valor. Se llega a un valor total y las amortizaciones según corresponda se calculan. En este caso, como se ve, se le calcula amortización solamente a los toros
Y acá en el caso de las colmenas y los caballos. El resto no estarían amortizando, como se ven acá, que va 0, 0, 0 y acá también. Bueno, como les comentaba cuando estuvimos viendo el cálculo de un margen bruto ganadero, también se hacían inventarios. Se hacía un inventario inicial y un inventario final, donde se ponía cada una de las categorías que había. Teníamos entonces las cabezas de cada categoría, los kilos por cabeza, y se llegaba al total del inventario final y el inicial para calcular la diferencia de inventarios. Acá podemos ver una planilla mensual del movimiento de Hacienda Vacuna, un poco más detallada, en este caso para una actividad ganadera. Entonces tenemos un inventario, una ficha de inventario o una planilla de inventario en una actividad ganadera tendría que estar armada de esta manera, como se ve acá. Número de cabezas, los kilos por cabeza, el total en kilos, multiplicando el número de cabezas por los kilos por cabeza. Sabiendo el precio que vale la cabeza, se llegaría al total en pesos. Esto es un inventario sin distinguir edades o estado corporal. Y este es un inventario considerando las diferentes categorías. Acá se ve que están los toros y dentro de las vacas tenemos preñadas de más de 6 años, de 3 a 6 años. Es, digamos, más detallado este inventario. Entonces, como les comentaba, por diferencia entre el inventario final en kilos y el inicial, se llega a la diferencia de inventario. Tenemos la producción de carne en kilos, la salida del ejercicio, el consumo del ejercicio, menos las entradas del ejercicio en kilo, más menos la diferencia de inventario que vemos de qué manera se calculaba. Viendo un poco entonces, resumiendo las planillas que se pueden confeccionar, se puede hacer también un inventario de depósito en una explotación agropecuaria. Vamos a tener entonces en los conceptos caja y banco, bienes de cambio donde está el tambor de miel en este caso, los insumos que se usaron, maíz, combustible, rollos, animales para la venta, por ejemplo recría macho, tenemos la cantidad de cada uno, el valor por unidad y nuevamente se llega al valor total multiplicando esa cantidad por el precio unitario. La suma de todo esto es lo que nos estaría dando este total en pesos. Un poco resumiendo lo que estuvimos viendo en esas planillas, tenemos la evaluación total de la tierra y las mejoras que es esta, que aparece acá, entonces que sería lo que calculamos acá. Es esto que aparece acá. Este total, que sería la suma de esto, esto y esto, que da este valor, es el que aparece entonces acá. Lo propio se hace con la maquinaria, entonces la máquina que calculamos acá, el total que está acá, es el que estaríamos poniendo en este. Lo mismo se hace con la hacienda, con el depósito que vemos finalmente. La suma de todo esto nos estaría dando el capital total y lo que podemos ver, sacar porcentajes, ver cuál es la distribución porcentual y se ve que prácticamente un 82% está compuesto por tierra y mejoras. Maquinaria es este porcentaje, la hacienda un 14,1 representa y 1,5 es el depósito. En forma gráfica, un gráfico como se ve acá, los porcentajes quedan entonces de esa manera. Veamos ahora algunos criterios de evaluación del inventario. Para que los grupos distintos sean comparables entre sí, se realiza la evaluación del inventario. Entonces, para la evaluación del inventario debe realizarse de acuerdo a los criterios aceptados técnicamente a fin de dar validez a la comparación que se realice entre diferentes periodos. Los criterios son entonces costo de origen, valor amortizado, valor de reposición o plaza y costo de producción. Y también el precio neto de venta. El costo de origen, en este caso los bienes, se evalúan por el precio de compra, que es el caso, por ejemplo, en el caso de las maquinarias, las herramientas, equipos.
También para las construcciones, que son las mejoras fundiarias. En el caso de viñedos y frutales, la implantación, el valor de implantación, y deben incluirse todas las erogaciones propias de la operación de compra, que es el caso de los fletes, seguro,